Muy buenos días tengan ustedes a la hora que estén viendo este primer episodio de Anonymous, un proyecto que estamos sacando adelante en mi cabeza, un proyecto que espero que les guste. La idea es poder entrevistar a personas muy interesantes que pueden ser algo anónimas, algo desconocidas para nosotros, pero que son bastante interesantes. Hoy tengo el placer de tener a un gran amigo, primo mío, Nicolás Mendoza, una persona muy interesante, agrónomo de profesión. Ahorita nos va a contar un poquitico más de su vida, pero una persona con unos conocimientos y sobre todo con unas experiencias muy interesantes que nos van a servir seguramente para nuestra vida a día, en el día a día cotidiano que tenemos con relación a todos los temas de sostenibilidad, de alimentación, de todo este concepto de sostenibilidad alimentaria. Entonces vamos a estar trabajando hoy pues de una forma bien didáctica, bien entretenida, con muchas experiencias, con muchas historias que nos permitan proyectarnos y podernos ubicar allí. Entonces, pues estoy muy contento de tener a mi primo acá, de tener una persona con tanto conocimiento y con tantas historias. Entonces, bienvenido, Nicolás. Gracias. Bueno, me parece súper interesante este espacio. Sí, Fue un poquito sorpresivo para mí recibir la invitación porque, eh, pues decía, bueno, yo probablemente uno no se da cuenta que tiene cosas para compartir sí. y el hecho que me haya llamado para decir, bueno, tengo esta idea, pongámosla en práctica, me encantó y muchas gracias por la invitación. No, Nico, de verdad, muchas Mm, gracias. Nico, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo ha sido su vida? Si nos remontamos un mm. poquitico a ese pasado, ¿qué hay en ese pasado? ¿Cómo se conecta usted con la tierra? Bueno, yo tengo 53 años. Ujú. Pero me sigo sintiendo como de 20 más o menos. Creo que este paso pues por diferentes etapas de mi vida ha sido súper rápido. Digamos que mi infancia tuvo muchísimo que ver pues, con las decisiones que tomé para ser quien soy hoy Ujú. y creo que ahí empieza toda la historia, ¿no? Ok. Soy hijo de Lino Mendoza y Cecilia Velázquez. Ujú. Los Velázquez son de Charalá, Santander, Súper. y los Mendoza son de Cúcuta, de Norte Santander. Bueno, Ujú. Cúcuta y sus alrededores. Mi papá nació en Pamplona, de hecho. Y entonces ese arraigo santandereano, ¿no? Por lado y Ok. lado. Nací en Bogotá, pero pues con sangre santandereana en mis venas. Y obviamente mis abuelos, mis padres vinieron a Bogotá en su juventud, pues producto de muchas generaciones que hicieron lo mismo, ¿no? Que vinieron a Bogotá buscando un futuro, pero mis abuelos siguieron en el campo. Mi abuelo paterno en un pueblito que se llama Cácota, es un pueblo Uf, sí, sí. súper lindo Mm. en unas montañas. Eso es un paisaje único, sí, parece un pesebre ese pueblito. Eh, Mi abuelo tenía una finca allá, muy bonita. La finca se llama Agua Caliente. Y, y claro, pues esa parte de mi infancia transcurrió allá. Ajá. Mi abuelo materno, también agricultor, con finca en Charalá. Charalá es un pueblo, para mí es el pueblo más lindo de Colombia, es Charalá. Es un pueblo espectacular, con, con ríos, con paisajes, con productores de café, de Sí. panela. O sea, es un pueblo único. Sí, si Entonces, no lo conocen, de verdad, es recomendado. un super pueblo para conocer, muy Sí, cerquita de la carretera principal sí, de San Gil. Aprovechen, de verdad, un pueblo claro. espectacular. Realmente la gente cuando le gusta ir a pueblear y eso, pues van digamos, al pueblo, al casco urbano, al parque principal, se comen un helado. Pero Charalá, aparte que eso es lindo en Sí. Charalá, el campo es precioso. O Ujú. sea, la experiencia de pasar unos días en el campo en Charalá es algo súper bonito. Sí. Y yo tuve ese privilegio. O Ok. sea, nosotros, cuando íbamos a vacaciones allá, mi mamá es maestra, pues antes de pensionarse, ahora ya es pensionada, pero en su época de maestra, claro, pues vacaciones a mitad de año, vacaciones en final de año, y nos íbamos para Charalá. Entonces era 2 meses de felicidad completa con mis primos, ¿sí? Con todos los Velázquez y ese éramos un grupo grandísimo de primos que teníamos pues una agenda completa de todos los días, ¿no? Todos los días que al río, que bueno, teníamos
todo lo que nos gustaba hacer era estar allá en el campo. Yo creo que ahí, de ahí nació todo ¿sí? eso, todo ese interés por el campo ahora, ¿no? Y eso es, digamos, como, pues es una cadena de muchos momentos, pero hubo un momento de pronto en esa infancia con los primos, con la familia, de pronto hubo un momento como decir, no sé, como, pues nació en Bogotá, pero con toda esa Mm. conexión con la tierra, como yo quiero como de alguna forma estar vinculado en el campo en mi vida? O sea, ¿hubo alguna experiencia como en esa infancia, algo así? O... Sí, yo creo que sí. También Ah, él era ingeniero civil y trabajó con el Inderena, mm, que pues en un momento se acabó el Inderena y se formaron las corporaciones autónomas ujú, que ejercen ese rol pues de control ambiental. En la época del Inderena, cuando mi papá trabajaba allí, mi papá iba a comisiones al campo. mm, Entonces, iba a temas de protección de cuencas hidrográficas, temas de reforestación, temas con productores del campo. Entonces, yo también como que me empecé a empapar por eso y ver a mi papá salir a comisiones al campo y me empezó a gustar ese estilo de trabajo, ¿sí? Como que eso fortaleció más ese vínculo que traía ya de la infancia, entonces ya para mí como que empecé a ver eso como una opción de vida, una profesión ligada pues a temas ambientales y temas rurales. ok. Y ahí la agronomía. Sí, O sí, cómo fue ese momento, ya, no sé, que se yo el colegio y toda la cosa, y empieza uno a buscar como sí. esa elección Mm. profesional. Cómo fue ese Yo, momento de la elección? yo creo que como todo estudiante de últimos años de colegio, tenía varias opciones, tenía muchas dudas. Y tampoco tenía plata. O sea, estábamos en un momento en la casa en que no teníamos digamos, de que lo que yo quisiera, donde quisiera estudiar, no. Tenía que pensar muy bien qué quería estudiar y buscar la forma de lograr en donde se pudiera pagar. Ok. Ese era un factor, digamos, que era una línea limitante, pero yo decía, no, podemos lograrlo con todas esas variables y tenía en mente la veterinaria también, Ok. porque pues también ese mismo vínculo con el campo. Pero me empecé a meter más hacia la agronomía. Recuerdo que cuando yo era niño veía las aventuras del profesor Yarumo. Ah, uy, sí, sí. Ese es un programa que hoy todavía está al aire, Uh, pero lleva muchísimo tiempo, pero eso ¿sí? lo han como, no sé, como una versión 2.0 o es la misma versión que vimos No, nosotros, es la la versión siguen como dando. 4.0, porque Ah, Las aventuras del profesor Yarumo original es un programa de la Federación de Cafeteros. ok. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, yo veía eso y recuerdo que, me acuerdo mucho una anécdota que A ver, una sí. profesora un día dijo, oiga, hablemos bueno, de los programas de televisión que ustedes ven. Y yo dije, a mí me gustan las aventuras del profesor Yarumo. Y todo el mundo se burló Solo de mí ahí. como diciendo, "Pues, ¿usted por qué ve eso? Si es un programa como del campo". Pero realmente a mí me gustaba. O sea, desde la introducción, cuando empezaba como una canción, Necesito, sí. me encantaba. El que presentaba el programa es un agrónomo, era un agrónomo, Héctor Alarcón, Doctor que Alarcón. ya falleció. Mm. Era un personaje, o sea, era una ¿Sí? persona ¿Lo súper, conoció? yo lo conocí, y era súper reconocido en el campo, la gente lo quería mucho. Sí. Pues dio la casualidad que años después, cuando yo ya fui ingeniero agrónomo, me gradué de ingeniero agrónomo, mi primer trabajo fue con la Federación de Cafeteros. Y por esas cosas de la vida, que de pronto más tarde puedo Sí, sí. Vamos, contar seguro vamos a cómo, llegar allá, seguro vamos a llegar. eh, tuve un tema de comunicaciones. El profesor Yarumo estaba en la oficina de comunicaciones de la Federación de Cafeteros Ok. y a mí me invitaron a hacer como un tema también para niños, unos videos para niños. Ah, Y allí conocí al profesor Yarumo, al original, porque después vinieron ah, otros, creo que este es como el cuarto, el que hay ahora. ok. Yo ahí O sea, perdí, como yo llegué ha hasta... habido varias etapas del programa. Entonces, eso también influyó, vea. O sea, Sí, todo ese tipo de cosas claro. Claro. que uno va absorbiendo influyó para que yo haya dicho, no, lo mío es la agronomía. Y siempre la vida me ha llevado a eso, ¿no? Al café, por ejemplo. O sea, Sí, siempre he estado ligado a eso. chévere. O sea, de pronto para que nos están viendo y yo creo que ahí, pues, como hay como muchos impulsos Mm, del entorno ahora, pues que lo empujan
empujan mucho a los jóvenes hacia las ciudades, pero seguramente hay jóvenes como escuchándonos que tienen como esa inquietud con el campo, ¿no? ¿Qué estudia un agrónomo? Qué, 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 ¿Qué es lo clave cuando uno estudia agronomía? ¿Cómo escoger, qué sé yo, una universidad? ¿Cómo combinar como esa teoría con el campo, con la práctica? ¿Qué es clave en el estudio de la agronomía? Pues la agronomía es una profesión que integra varias cosas. Ok, Entonces, digamos, la base es la biología, que pues ok, trabajamos con plantas. ok, Entonces, es como la biología es la ciencia, pues, que es básica para todo el tema vegetal, pero ahí empiezan a jugar otras cosas, ¿no? El análisis del suelo, conocer el suelo, cómo funciona, cómo se debe manejar un suelo para que sea fértil y productivo. ok, Entonces, eso tiene también, es un componente grande de la carrera. ok, El tema fisiología de un cultivo, cómo funciona una planta por dentro, ¿no? O sea, bueno, no es solamente, digamos, producir plantas a gran escala, sino conocer también cómo funciona la fisiología de una planta, es importantísimo, la bioquímica, cómo son todos, digamos, las plagas, enfermedades que atacan un cultivo, cómo son esos mecanismos de control integrado de plagas para salirse un poco de la vieja escuela de la agronomía que era uso intensivo de plaguicidas. Hoy en día es más un manejo integrado y se está hablando ya de agricultura regenerativa, que es como recuperar todo lo que se ha perdido en términos de suelo, ah, ok, de recursos ya, naturales. Entonces, eso es un componente importante. Y yo soy egresado de la Universidad Nacional, ujú, entonces también había un componente importante de temas sociales, ¿no? O sea, cómo es la economía agraria, cómo funciona, por ejemplo, el tema de una cooperativa de productores, cómo es el tema social de la producción agrícola, que también es importantísimo. la Entonces, producción, sí, porque a sí. veces se queda, eso, digamos que Mm, desde mi punto de vista, no sé, puedo estar equivocado, mm, pero parece súper importante cómo producir, porque vemos a veces cómo optimizar como los recursos exacto. naturales, muchas veces se Mm, queda todo como en la parte bonita, pero a veces esa parte productiva tan, volver eficiente, eso, mm. ¿cómo es su experiencia frente a eso? Que a veces olvidamos que los que hacen todo eso son personas, ¿no? Entonces Ok, uno dice, no, un cultivo, pues claro, esos son simplemente variables, digamos, de tipo biológico que hay que controlar, que la humedad del suelo, como un invernadero, ¿no? Controlan la ok, temperatura, la humedad, controlan todo, el brillo solar, pero no solamente es eso, o sea, no solamente es la parte biológica, sino qué pasa con ese productor que está en una finca invirtiendo, digamos, su capital, su poco capital, que en la mayoría de los casos es un crédito, y su trabajo para está obtener de apostando ahí su todo medio de ahí, vida. sí. Entonces eso es una parte fundamental, o sea, un ingeniero agrónomo tiene la responsabilidad de garantizar que esa persona viva bien, que la producción que está obteniendo en su finca le permita vivir dignamente. Eso es una parte importantísima de la profesión. No sé, Nico, ¿alguna historia que usted recuerde como clave frente a esto que estamos como conversando con algún campesino, qué sé yo, de pronto colombiano, llegaremos a otras latitudes en otro momento de este espacio, pero sobre todo con el colombiano de pronto que captó algún mensaje clave que en esa academia usted tuvo, pero que después vio como un fruto real, algo que sucedió muy bonito, fruto de ese como teórico que hubo en la Sí. universidad. No, muchos ejemplos. Sí. Digamos que durante mi carrera he podido trabajar desde diferentes ángulos. O sea, he podido trabajar desde la parte de desarrollo rural, Ujú, con proyectos de desarrollo donde uno trabaja más con familias, con comunidades de pequeños productores. sí. También he trabajado con empresas privadas donde uno, digamos, el enfoque es más agricultura a gran escala, Ok, productores grandes con gran capital. Y he tenido ejemplos, digamos, historias interesantes con ambos tipos ok. de productores. Recuerdo un productor grande con quien trabajábamos acá cerca de Bogotá, acá Ujú, en Zipaquirá, donde tuvimos un tema de una enfermedad en un cultivo de papa grandísimo. La ok. enfermedad es muy conocida, se llama la gota de la papa, La ¿sí? gota. Es Ujú, un hongo
que ataca ese cultivo. Mm. Y digamos que fue todo un tema técnico para controlar ese, porque ya cuando la enfermedad escala a nivel de epidemia, eso es una cosa muy complicada de controlar y costosa. Entonces tuvimos que manejar el tema de costos con esta persona Sí. de una manera muy especial porque eh, todo iba al final en pago la cuenta o no pago la cuenta de todo lo que significa controlar con un gran volumen de pesticidas. O sea, era un negocio muy grande y casi se pierde el negocio. Tocó estar allá, mejor dicho, encima técnicamente para demostrar que eso iba a funcionar y afortunadamente todo el tratamiento que se aplicó funcionó, pero fue muy complicado tener como tanta presión cuando se habla de un negocio grande, ¿no? Ok, Eso desde el tema de un productor grande. ok, Pero cuando uno se va, sí, digamos, a trabajar con familias, con, chévere. con productores que trabajan casi que con las uñas, ¿no? Con muy poco apoyo, encuentra uno historias maravillosas también de gente que logra grandes cosas con poquito. Ujú. Y recuerdo un caso de una familia de productores de cacao en Caldas. Estas personas, digamos que tenían un cultivo de cacao que les producía más o menos para vivir, pero no era suficiente. Entonces, en un proyecto con el que intervenimos, esa una asociación de allá, logramos implementar unas medidas agronómicas para subir la producción del cacao en la finca y eso dio muy buen resultado y la gente quedó contenta, pero decíamos, bueno, ¿y ahora qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos subir los ingresos de esta familia? Y resulta que estaban aprovechando el grano de cacao, la almendra de cacao, Ok, pero estaban desaprovechando una cascarilla que sale de la almendra de cacao cuando se procesa, cuando se produce el chocolate. La asociación producía chocolate y botaba la cascarilla, ¿sí? Y entonces, digamos que producto de ejemplos de otros lugares, eso no me lo inventé yo, ajá, sí. Pero para ellos promo era un desecho en ese momento. era un desecho. Ok. Entonces Y no promovimos, no le veían. no, Ok, lo botaban. Entonces promovimos, bueno, ¿por qué no aprovechan? Y en otras partes se está haciendo esto, están comercializando té de cacao, ok, que pues realmente no es un té, pero es una infusión de cascarilla que sale de la almendra de cacao cuando se tuesta. La almendra de cacao para producir chocolate, la pasan la tuestan, ajá, una tostión, digamos, básica, luego la muelen, de ahí sale la pasta de cacao con la que hacen ok, el chocolate. ok, Cuando se hace ese proceso, esa cascarilla sale de la almendra y se bota, es un desecho. Pues esta familia empezó a producir té de cacao y a comercializarlo y hoy tienen un emprendimiento que les da más plata que el cultivo, que, el, que el que propio vender el cacao, cacao pues, como tal. Entonces, no es que se estén llenando de dinero, pero eso es para ellos es un ingreso familiar que les significa calidad de vida. Entonces yo digo, esas pequeñas acciones son las que para mí generan muchísima satisfacción. súper, súper, súper chévere, digamos, Ujú. eso. Y pues, no sé, me gustaría hilarlo como con ese tema del desecho. O sea, por ejemplo, Nico, como, ¿cuáles son nuestros desechos hoy y qué es eso que estamos desechando, por ejemplo, en temas alimentarios, por ejemplo, que son toda una potencia digamos, de aprovechamiento de productos, de bienestar, que incluso, bueno, eso tiene una cadena enorme, pero ¿qué es eso que usted ve, por ejemplo, de pronto con cierta frecuencia como desecho, pero que es totalmente aprovechable? Realmente eso es un mundo grandísimo, ¿no? O ¿Ok? sea, si empezamos a hablar en algunos sectores de la industria, podríamos durar aquí horas hablando de economía circular y cosas así, pero digamos, enfoquémonos un poco en lo agrícola Sí, y pongamos la mente en una finca ok. donde hay un cultivo, En Latinoamérica. O cualquier lugar, sí, aquí cerca de Bogotá, ok, en Cundinamarca, en un pueblito de Cundinamarca, hay un cultivo. El agricultor tiene un cultivo principal, llamemos café, ok, tiene plátano o banano como sombrío y arriba tiene unos arbolitos que son unos guamos que son también para sombrío. Eso es muy común en las zonas cafeteras, ¿no? ok, El cultivo del plátano casi siempre acompaña el café. ok, bueno, ujú, Y árboles de sombrío es, digamos, es un sistema agroforestal. ok, Y ahí eso es un microcosmos, ¿sabes? Eso es una maravilla, porque empecemos por el cultivo principal, el café, ¿sí? Que tiene una cosecha grande y una cosecha pequeña en el año. O sea, ok, y cuando uno va en sí, cosecha, no sé si ha ido a un cafetal en cosecha, pero es impresionante. O sea, eso sí, es sí, muy un bonito. árbol repleto de granos Sí, de es muy café bonito. que para que esa magia se dé, necesita extraer del suelo una gran cantidad de nutrientes.
necesita extraer del suelo, pues en primer lugar nitrógeno, fósforo y potasio, pero de ahí para allá una lista larga de elementos secundarios, microelementos, que necesita el cultivo para poder lograr esos granos de café. ¿De dónde los saca? Del suelo. Ok. Entonces, bueno, ¿y cómo retorna eso al suelo? Entonces yo lo puedo devolver al suelo con fertilizantes Ok. traídos de otro lado en un barco con potasio, con fósforo, y los incorporo al suelo, pero también todo lo que está en la finca, pues finalmente si yo no lo recojo se descompone y vuelve al suelo, ¿cierto? Entonces, Ujú. esa es la magia que ocurre en el suelo, Ok. que nada se desperdicia. En una finca, las mismas hojas que caen del árbol de café, pues Sí. vuelven al suelo. Pero cuando yo descerezo la almendra de café, Ajá. cuando tomo el fruto del café, que es una cerecita, Ajá. y lo despulpo, Ah. esa pulpa luego la acumulo en una pila y hago un compostaje y eso se convierte en un abono para el mismo cultivo. O sea, está devolviendo al cultivo parte de los nutrientes que tomó. Si miramos más arribita encontramos el plátano o el banano. Pasa lo mismo, el banano es un cultivo que absorbe del suelo gran cantidad de elementos, Ok. principalmente potasio. Potasio. Entonces ese potasio que está almacenado en esos vástagos y en esos racimos y en esos raquis de banano, cuando se cosecha el banano y se pica ese vástago, Ujú. ese potasio vuelve al suelo. Entonces la naturaleza hace el trabajo, o sea, no se necesita ni siquiera un experto para... La naturaleza hace el trabajo, uno le Mm. facilita el trabajo a la naturaleza. Entonces yo, Ok. por ejemplo, yo tengo una finca también, yo soy Ok. agricultor. Sí. Yo- Entonces cosecho el banano, parto el vástago con un Ajá. machete, lo pico y lo mando a una pila de compost. Y allá mismo, después de un tiempito que ya una Ajá. descomposición inicial, se le pueden poner lombriz roja californiana para que Ok. haga el proceso más rápido. Ah, Entonces, ok. toda esa descomposición de esa materia orgánica vuelve al suelo finalmente en forma de un abono orgánico de altísima calidad. ¿Nuestros campesinos hacen eso? Ellos saben eso de manera De ancestral, o sea, natural. es el conocimiento ancestral que se ha tenido y que a veces se ha perdido, ¿no? Eso es algo que hay que recuperar. Ok. Y me faltó mencionar A ver. el Los. último, la última capa, La los última. árboles. Los guamos, por ejemplo, que son los que hay en muchas fincas cafeteras, son plantas que son altamente eficientes en el nitrógeno, ¿sí? ¿En Son qué? leguminosas, son Ah, ok. Sí, plantas, pero ellas que absorben el nitrógeno del aire absorben. y lo fijan en el suelo. Uf. Entonces, tener guamos que aparte que dan sombra al cultivo, mejora la calidad del suelo, la fertilidad del suelo con el nitrógeno, le dan sombra al cultivo y todas las hojitas que caen forman una capa de hojarasca que se va descomponiendo y al final se convierte en materia orgánica y son suelos de muy buena estructura y calidad, propiedades físicas. Entonces, todo como que entre todas las especies se ayudan y forman un microambiente que permite precisamente aprovechar cada cosa, cada hojita que cae Ujú. se aprovecha. Un buen suelo, hablando Mm. químicamente o de estos temas interesantes, un buen suelo, ¿qué tiene? Como, ¿cuáles son los 3, 4, 5 elementos como claves? Básicamente se necesitan dos cosas, Ok. propiedades físicas y propiedades químicas. Ok. Cuando hablamos de fertilidad, estamos hablando de propiedades químicas, ¿sí? O sea, propiedades como, digamos, contenido de elementos, ¿sí? Ok. De nitrógeno, fósforo, potasio, pero también las relaciones entre esos elementos. O sea, no puede haber, como una persona cuando tiene desbalanceados Los triglicéridos. los triglicéridos. El análisis de sangre que le hacen a la gente, pues al suelo se le hace un análisis de suelo y se mira cómo están esos balances de elementos, porque tampoco es que haya mucho de uno y falte otro. Ok. O sea, debe haber un mínimo, un balance Balance. mínimo, Ok. y hay elementos que se necesitan muy pequeñas cantidades, ¿no? Los microelementos, el boro, el zinc, el cobalto, son elementos que se necesitan en muy pequeñas cantidades, pero si falta, Esencial. vemos un fruto deforme, un fruto rajado, o la planta no floreció, o sea, todo tiene que estar en equilibrio, básicamente. Ok. Mm. Y digamos que, o sea, aquí me surgen como dos preguntas con lo que estamos hablando, que a mí me impresiona un poco que uno va a ciertos sitios, sin mencionar como tantos nombres, y compra esas frutas perfectas, ¿no? Como Ujú. redondas, de colores súper Color parejitos, súper uniforme. Mm. atractivos. Y voy a hago mercado, ¿sí? En una plaza de mercado que tengo la fortuna de vivir cerca de una de ellas. Y
nunca he encontrado una fruta de ese estilo. ¿Qué hay ahí detrás de eso? O, Es algo que yo también trato de, o sea, yo no le hago el feo a una frutica que no esté tan bonita, ¿sí? A veces un banano que tiene una manchita negra, pues yo entiendo que para sacar ese banano de una finca hay mucho trabajo, ¿no? Y a ¿ah? veces ese banano se puede raspar, pero no quiere decir que por dentro esté feo. ¿Ah? Y hay muchas cosas que uno diría, hay que aprender en temas de calidad de los alimentos. Ajá. A veces lo más bonito por fuera no es lo mejor por dentro ni lo mejor nutricionalmente, ¿no? Aquí hay una combinación de factores. Está la genética, por un lado, Ok. variedades súper desarrolladas con, con calidad, con colores muy bonitos, muy llamativos, resistentes a plagas, a enfermedades, variedades, o bueno, híbridos transgénicos, Mm, que eso es otro mundo también, ¿no? De corporaciones que han logrado modificar genéticamente una especie para hacerla resistente a algo. Lo vemos en las gramíneas, en los cereales, que son resistentes a los herbicidas, por ejemplo. ok. Entonces el productor puede sembrar una semilla de esa planta, la planta crece y al lado crecen las malezas, le fumigan un herbicida de esos que acaban con todo y todo se muere menos esa plantica, o sea, porque esa plantica es resistente. Esos son los cultivos transgénicos. ¿Qué pasa si uno come eso? Bueno, Exacto. Sí, porque es, es que esa fruta sí, perfecta, a mí mm, nunca he encontrado en una plaza y me da mm, como, o por lo mm, menos le he escuchado y ahora he hablado con varios mm. amigos, pero tenemos como el paradigma de que esa fruta tiene, es mejor no comérsela. ¿Qué hay Puede detrás? ser, pero tampoco hay que, Ok. digamos, estigmatizar, pues, que todas las frutas perfectas son malas, pero puede que tenga un alto, haya sido producida bajo un sistema de mucho agroquímico, Ok. o también que haya sido un cultivo transgénico. Entonces no se sabe bien qué pasa si uno consume un cultivo transgénico, eso es algo que no es mi área de experticia, no podría hablar de eso. Ajá. Pero por ejemplo en el tema de agroquímicos Sí. conozco bastante, conozco cultivos que necesitan aplicaciones calendario de pesticidas, o sea, cuando digo Ok. calendario es cada semana, con toda seguridad deben ser fumigados o cada 15 días si las condiciones del clima están buenas, pero con un clima lluvioso toca fumigar cada semana y no con un solo producto, con 4 o 5 productos mezclados. Entonces Ok. son productos que tienen una carga muy alta de pesticidas para garantizar que estén limpios, que no tengan un raspadito de una plaga. A veces hay plagas, digamos, chupadores que raspan, ¿sí? O un minador que se va por la hojita, ¿sí? O un gusano que se mete dentro del fruto y causa un daño por dentro. Y luego detrás de eso viene una pudrición, ¿no? Entonces entra un hongo y también termina el Ah, trabajo. ok. Entonces, una fruta perfecta probablemente tiene muchos pesticidas. Una fruta con algunos defectos puede que también tenga pesticidas, pero digamos que el riesgo es menor, ¿no? Ok. Yo prefiero la fruta Sí, imperfecta, ¿sí? es Sí, mejor comer la frutica más, sí, más natural, ¿no? Como más, que además no ese sea ejemplo de demasiado la perfecta. plaza es interesante, Sí, sí. porque uno en la plaza Yo no lo he encuentra, visto. sí, y uno va al campo, en los mercados de los pueblos, uno ve el productor que llega con un caballo y con sus racimos de banano y el banano no está perfecto. Sí, pero yo me voy para Urabá y encuentro esos bananos todos iguales, todos perfectos. Entonces también es como De exportación, ¿no? claro, de exportación. O sea, si yo tengo más capital para invertir en un cultivo y hago que todo salga perfecto, pues sí, lo va a ver así. Mm. Nico, y esa era como mi segunda pregunta de este tema que está surgiendo ahí, el mundo de los agroquímicos, que, o sea, de nuevo, hay chévere como Mm. pues validar o romper como mitos allí. Siempre frente a eso se dice, uy, que bueno, ahí está asociado a una cantidad de enfermedades genéticas, o sea, de que pueden influir y cambiar básicamente la cadena del ADN de cada uno de nosotros, eh, a cáncer, bueno, muchas enfermedades asociadas a los agroquímicos. A los agroquímicos? Qué tan cierto es eso? ¿Cómo moverse en eso? Pues en primer lugar, eso es cierto. O sea, hay estudios que confirman que hay pesticidas que están ligados a temas de cáncer y enfermedades. También los pesticidas están clasificados en categorías toxicológicas. Okay. Entonces, hay unos que son menos tóxicos que otros y para determinar eso hacen pruebas de laboratorio
con animales también. Entonces, si el animalito se muere, entonces es muy tóxico y si no se muere tan rápido es menos tóxico, algo así, ¿no? O sea, también hay un tema ético ahí, ¿no? Ok. Pero, pero digamos que los pesticidas sí han jugado un papel importante en la producción agrícola. O sea, ha habido momentos en que los pesticidas han cambiado la tendencia de que se estaba produciendo hasta este nivel y gracias a lo que se llamó en esa época de los años 50 la Revolución Verde, Ujú, la ujú, curva de producción se incrementó, o sea, porque había llegado como a un techo y gracias a todos estas innovaciones que se dieron en ok, su época, que también fueron ok, los fertilizantes químicos, llamémoslos, de síntesis química, y los pesticidas, llámese insecticidas, fungicidas, herbicidas y todo lo que está ligado a esto, cumplieron un rol muy importante en eso, en aumentar la producción y en permitir que los productores eh, tuvieran un negocio rentable en muchos casos. ¿Qué pasa? Que llegamos a un punto donde también hay que reevaluar el uso de los pesticidas, porque los pesticidas, aparte de que tienen un efecto en la salud humana, ajá, también tienen un efecto en el ambiente. Los pesticidas son, por ejemplo, una de las causas de los gases de efecto invernadero ok. cuando no se aplican de manera apropiada. Hago, esa- ese, Oh, hago ese paréntesis. ok, Los fertilizantes también. O sea, de hecho, la producción agrícola en el mundo es sí, causante de la mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, uno creería, es como la cuarta parte de los gases de efecto invernadero que se uf. emiten anualmente en el mundo, vienen de la producción agropecuaria. Y Sí, uno uno se diría, imagina es como la industria, los carros. uno dice, no, los aviones, los carros Sí. y las motos y las fábricas que echan así. Y Sí, resulta que tenemos grandes extensiones de producción agrícola en el mundo. Hay zonas donde la producción agrícola es súper intensiva en Norteamérica, que cereales, uf, todo mecanizado, todo con alta utilización de fertilizantes, de pesticidas, y aquí en Colombia también, con otros sistemas, pues. Pero entonces los fertilizantes, sucede que una parte del fertilizante se volatiliza en forma de gases de efecto invernadero ok, si no se aplican adecuadamente. ok. Y otra parte se lixivia, o sea, se va al suelo y se va para las aguas subterráneas. Entonces contamina el aire y contamina el agua si no se aplica bien. Entonces aquí estamos en un tema de, hombre, no es que los fertilizantes sean malos ni los pesticidas sean Ok, malos del todo, ok, pero hay que saberlos usar. ok, Para eso, digamos que mi profesión, los ingenieros agrónomos tienen un reto grandísimo, es poder cambiar esa tendencia. O sea, ya ok. no es suficiente con decir, no, use racionalmente los pesticidas, tenga cuidado con las dosis. Eso era hace unos años, pero hoy ya tenemos que hablar de agricultura regenerativa. ¿Qué pasa en esas zonas donde necesitamos proteger las fuentes de agua ya de cualquier lixiviado, de un agroquímico, de un fertilizante, cuando necesitamos realmente bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y cuando necesitamos garantizar que los productos sean la inocuidad de los alimentos para los seres humanos? Entonces hay que ir un poco más allá con decir, úselos con cuidado. Hay Ok. que realmente revertir la tendencia hacia la agricultura regenerativa y es, úselos como última opción. He escuchado 3 veces el concepto de agricultura regenerativa. Sí. ¿Qué es eso? En palabras simples para gente que no está viendo, de pronto muy poco conectada con esto, de pronto muy Mm. conectada, pero ¿qué es ese concepto de agricultura regenerativa? En el mundo rural hay palabras que se ponen de moda, ¿no? Digamos que la palabra de moda todavía es la sostenibilidad, ¿no? Ok, Entonces, ¿qué es sostenibilidad? Sostenibilidad es mantener las cosas como están, ¿no? ok, Que se sostenga ahí. ok, Entonces, que yo quiero que el ecosistema o el medio ambiente no se siga degradando, que se mantenga. Eso es ok, sostenibilidad, ok, ¿no? ok. Entonces decimos, está bien, claro, todos queremos la sostenibilidad, pero ¿qué pasa con esas áreas que ya se degradaron? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Mm, Amazonía colombiana, que viene con unos procesos de deforestación impresionantes? Y no solo la Amazonía colombiana, la Amazonía en general, todo el bioma amazónico y otros paisajes en el mundo, en Centroamérica, en África Occidental, en África Oriental, en el sudeste asiático, en todas partes donde hay producción agrícola intensiva ha habido una degradación grande por la expansión de la frontera agrícola. ¿Qué pasa ahí?
Ahí ya no podemos hablar de sostenibilidad porque es que ya el daño está hecho. Sostener a lo ¿Y bajo. qué pasa donde tenemos ya problemas gravísimos de agua? Donde ha habido sequías muy prolongadas y ha habido una explotación, digamos, eh, explotación. O sea, más allá del uso sostenible, Ok, o temas de minería ok. ilegal o Ujú. minería legal también mal manejada, que han ocasionado daños muy grandes al suelo, al agua y generado emisiones. Entonces ahí hay que hablar de otra cosa, ya sostenibilidad no es suficiente. Ok. Hay que hablar de agricultura regenerativa y eso Ah, es ok. Ok. devolver al medio ambiente lo que perdió. Si el suelo se degradó, tenemos un área que ya era fértil y ya no lo es. ¿Cómo hacemos para que ese suelo vuelva a ser fértil? Un productor, una familia que viva en el campo, que su suelo dejó de ser fértil, ¿de qué va a vivir? Le toca irse para la ciudad a buscar trabajo en mototaxista o algo así, porque la fertilidad del suelo es lo más importante, es el activo más importante que tiene un agricultor. Si su suelo no es fértil, no va a vivir de su finca. Entonces, hay que hablar de temas de recuperación, Ok. de la fertilidad del suelo, hay que hablar de mejorar, digamos, todo el tema de conservación de las cuencas hidrográficas, de los bosques que también brindan servicios ecosistémicos. Muchos productores en Colombia tienen su parcela donde siembran, pero tienen también un bosque que están protegiendo. Entonces, ese bosque que brinda servicios ecosistémicos de captura de carbono, dan oxígeno, dan sombra, dan nutrientes, hay que protegerlo porque eso es precisamente el enfoque de la agricultura regenerativa. Súper chévere. Por ejemplo, si yo tengo una tierrita con mi suelo afectado, ya sufrió un daño, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos o tres cosas como para empezar a regenerarlo? Si no tengo la compañía de un ingeniero agrónomo, si yo, no sé, en mi jardín, si tengo algo así y veo que este lo quiero recuperar, dar mi propio granito de arena en medio de semejante crisis que podemos estar viviendo allí, ¿qué se puede hacer para Mm. regenerar un suelo? Voy a hablar de algo que hablé al comienzo, Ok, de Charalá. ok, Charalá hablaba con un tío que amo muchísimo, bueno, ya está en el cielo, mi ujú, tío Jorge. ok, Él me decía, en Charalá antiguamente había de todo. O sea, había frutales, café, caña y casi no había ganadería. Era muy poco. O sea, sí había mm, vaquitas, pero no era un pueblo ganadero, ¿sí? Pero gradualmente se empezó a volver ganadero. Entonces esas fincas donde tenían diversidad, había una cobertura vegetal y había montañas llenas de árboles, se empezaron a volver pastizales. mm, Y entonces uno va a Charalá y encuentra muchas lomas que son pastos y si uno pudiera poner un dron y mirarlas desde arriba, vería ese suelo completamente degradado. O sea, suelos que han ah, perdido sí, fertilidad, bien sea ok, por las lluvias, una lluvia que caiga sobre un pastizal, pues ya no hay una cobertura vegetal que proteja ese suelo, entonces ok, no hay como esa capa protectora, ¿no? ok, Entonces ok. ese suelo se empieza a lavar, entonces es una erosión hídrica por la Ujú, lluvia, pero también eólica, y otra que se le suma es el pisoteo del ganado. Entonces empieza uno ok. a ver como esos caminitos por todas partes Sí, por sí, donde sí, camina el ganado y es un suelo compactado, sí, un sí, suelo realmente que ha perdido sus propiedades físicas y su fertilidad química. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se puede recuperar? Pues hay que invertirle primero. O sea, ok, lo que toca hacer en esos casos donde hay compactación y una degradación fuerte, hay que empezar a subsolar, o sea, un arado profundo para ok, lograr descompactar ese suelo y eso genera unos costos altísimos, ¿no? Maquinaria, en los llanos orientales se ve mucho. ok, Unas máquinas grandísimas levantando todo ese suelo para lograr que se descompacte. Pero digamos que en muchos casos, sin llegar a esos extremos, ok, uno ve cosas que se pueden hacer, digamos que ayudan muchísimo. En la Amazonía colombiana, por ejemplo, donde yo trabajo ujú, bastante con proyectos, con comunidades, vemos eso, vemos suelos que antes eran la selva, el bosque sí, amazónico, que que uno dice, no, esto protección es fertilidad total, pura. sí. Deforestaron el bosque Ah, y volvieron es un pastizal y a los 4 años eso ya está degradado. O sea, ese pasto ya es un pasto malo, ya, digamos, se necesita una gran cantidad de área de pasto para alimentar el ganado.
Entonces, lo que hay que hacer inicialmente es empezar a incorporar materia orgánica. Ok. Materia orgánica de cualquier tipo, ¿sí? Si hablamos de materia orgánica animal, pues el estiércol, recolectarlo y aplicarlo. Esa es una forma rápida y fácil, pero hay otras fuentes de materia orgánica también, la mayoría, digamos, especies vegetales que generen hojarasca o uno puede hacer también preparados, lo que se llaman biopreparados, que Ok. son unas mezclas de algunos productos Ok. orgánicos con otras fuentes de O sea, nutrientes y se aplican a los cultivos como un abono no es tan orgánico, pero casi, y eso ayuda, digamos, a darle fertilidad a ese cultivo, pero va recuperando poco a poco el suelo, va agregando, incorporando materia orgánica y sobre todo que no haya un uso intensivo, o sea, un uso inadecuado, un abuso. un abuso, Mm. exacto, ya no es un uso, sino un abuso. La ganadería intensiva es un problema. La ganadería extensiva, perdón. La ganadería extensiva cuando se deja un área de pasto Ok. gigantesco con unas vacas pastando ahí, pues eso se degrada por la simple erosión hídrica, Y, ¿sí? Pero lo primero es lograr que haya una cobertura que proteja ese suelo. ok. Entonces hay que dejar que la naturaleza haga el trabajo también. Ok. Uno podría ganar el mismo dinero en menos área con una ganadería bien manejada, Sí. ¿sí? Con unas buenas prácticas ganaderas y dejar que la naturaleza restaure, una restauración ecológica, se llama eso. Yo digo, si antes tenía 10 hectáreas de tierra, de pasto degradado, puedo manejar las mismas vacas o más en menos área, con unas buenas prácticas ganaderas, y el resto lo dejo que la naturaleza lo restaure solo. Entonces empieza como esa sucesión, ¿no? Empiezan unas especies herbáceas, luego unos arbustos, luego vemos árboles más grandes, y todo ese sistema se empieza a regenerar solo. Nico, hablaba usted de que, por ejemplo, con esa deforestación brutal que de pronto puede ocurrir, por ejemplo, en el Amazonas, 4 años uno ve como ese efecto muy fuerte. En esa regeneración, para que calculemos un poco el impacto de esto, Mm. si uno se demora 4 años destruyendo y viendo un efecto muy, muy, muy complejo allí, ¿cuánto se demora uno regenerando ese mismo terreno? No, mucho tiempo. Más de 4 años. Digamos que si yo miro la Amazonía hoy, si yo Sí, pudiera sí, pararme sí. en Guaviare o en Caquetá y ver un bosque como es, un bosque nativo, encuentro de todos los estratos de especies, encuentro árboles muy altos, de maderables o no maderables, Sí. encuentro palmas como el azaí, el ceje, el moriche, que es conocido, ¿no? Ah, Eh, encuentro árboles, digamos, medianos, de eh, un porte mediano, digamos, más ramas en el tercio medio. Encuentro otros árboles en el medio, más abajito, arbustos, y encuentro malezas, encuentro de todo, ¿sí? Mientras que ya cuando se empieza, digamos, un área que haya sido degradada, deforestada, ajá. empiezas al revés, empieza con lo pequeñito, ¿no? O sea, Ah, ok, la ok, ok. Súper naturaleza empieza a especial. hacer el trabajo de a poquito con las especies que empiezan a cubrir ese suelo, Ok. empiezan a haber maleza, empiezan a haber arbustos. Yo he visto zonas que han sido deforestadas y que las vuelven a dejar quietas. A los 5 años encontramos lo que es un rastrojo. Para un productor, un rastrojo ya es como un bosque secundario. Árboles de 10 metros, encuentro yo. O sea, Sin tocar, sin tocarlo. nada, 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 O sea, nada. uno dice, esto sí se puede revertir. Eso es lo que da esperanza, porque uno Ok. dice, no, se deforestó y se acabó la historia. No, porque sí se puede, la naturaleza es tan sabia que puede Sí. recuperar el daño si uno le deja hacer el trabajo. El Sí, por problema es ejemplo, cuando no le dejan hacer el trabajo. Chernobyl, porque Exacto. eso que lo dejaron abandonado después y ya, y eso Eso está. es un bosque. ¿Sí? En la Amazonía uno encuentra rastrojos, o sea, bosque secundario de 5 años y eso se ve en árboles de 10 metros y más. Porque son especies que crecen rápido. O sea, es la bendición que tenemos nosotros en nuestro clima tropical, Ujú. donde todo crece rápido, donde no tenemos estaciones. Bueno, hay una estación lluviosa, una estación seca, pero no tenemos un invierno que congele todo. Entonces, todo crece rápidamente, todos los días crece. Un árbol en la Amazonía crece todos los días, si tiene agua, ¿no? Entonces, sí, la regeneración, la restauración ecológica Ajá. es posible
no cuesta nada, o sea, el productor no tiene que sacar plata del bolsillo para restaurar eso, simplemente deje quieta un pedazo. Sobre todo las partes de las cuencas, las zonas buffer, ¿sí? La Ujú, zona de amortiguación de la cuenca, de la quebrada, del río, del nacimiento de agua, déjelo que la naturaleza lo restaure solo. ok. Y de ahí para allá, pues dejar áreas de la finca para que la naturaleza haga el trabajo. Por ahí estuvo tocando un concepto también que me llama la atención, que pues hemos hablado previamente como de entender los temas de Nico. ¿Qué es eso de los recursos no maderables? Ah, bueno. Ese mundo le apasiona a Nicolás. Ese es otro de los temas que está de moda. Sí. Hace poco participé en una feria internacional de productos agrícolas, ¿no? Y Ok, era como el boom, ¿no? Los productos del bosque no maderables. Porque, pues en el mundo se habla de los commodities, ¿no? ok. En la agricultura, los commodities. Sí, Entonces uno mira el periódico y ve que hablan de los precios en bolsa, del café, de la soya, del trigo, de todos los commodities, ¿no? Del arroz. Y, y son commodities, son productos de volumen donde hay que mm, producir intensivamente con alto uso de plaguicidas y venda en volumen. ok. Resulta que hay una tendencia Ujú, nueva también, ok, que es el aprovechamiento sostenible, ¿no? No es la explotación ok, de productos que la naturaleza nos regala. En este caso, si hablamos de los bosques, volvamos a la Amazonía. ok. En la Amazonía colombiana y en la Amazonía en general hay una riqueza impresionante de productos, de especies, ¿no? De árboles que tienen una función y que sirven para algo. Y que si uno lo sabe aprovechar sin acabar, sin destruir ese árbol, Ujú, uno va a encontrar una gran cantidad de productos que se pueden aprovechar para la familia, para el consumo familiar, pero también para vender. Y esa es una ok, tendencia actual, es lo que llamamos bioeconomía. ok. La bioeconomía es como esos sistemas productivos que tienen las familias del campo que contribuyen de manera positiva al medio ambiente y a la sociedad. O sea, si hablamos de una comunidad indígena, por ejemplo, en la Amazonía, y trabajan con miel, por ejemplo. Ok, Conozco algunos casos de comunidades indígenas en el Putumayo ok. que comercializan miel de abeja melipona, o sea, no es miel de abeja de la abeja tradicional, sino es Ujú. una abeja distinta, una especie, otras especies de abeja, que Pero es una es abeja. una abeja, Ajá, pero es miel pero, del bosque, o sea, ok. no es la Apis mellifera que produce la miel de abejas Ya, que conocemos, digamos, en esas colmenas que se producen, sino son otras especies de abejas, ok. que son las meliponas, Ajá, y producen una miel también exquisita, de altísimo valor nutricional y que se comercializa. Y entonces para los productores, para la gente que está en esas regiones, pueden ir a cosechar esa miel del bosque, comercializarla, pero sin acabar con las abejitas, y obtienen un beneficio económico. Entonces, eso es un producto del bosque no maderable. O sea, ok. no estamos tumbando para vender madera, pero estamos aprovechando un producto del bosque. Pero así como decía yo, muchos ejemplos. O sea, de los productos del bosque no maderables encontramos frutos, encontramos raíces, Ajá, cortezas, hojas, esencias, aceites esenciales, ya, flores. O sea, todo prácticamente tiene un valor y tiene un uso potencial. Si le preguntamos a un sabio de esos sí, indígenas, sí. caminar con un indígena por la Amazonía es toda una escuela, ¿no? Yo le puedo preguntar, hace poco tuve esa Sí, experiencia, ¿no? Le sí. preguntaba, ¿qué es este árbol? Ah, no, me decía el nombre, ¿para qué sirve? Sirve para cuando usted se corta, sirve para no sé qué, para espantar los malos espíritus, para la diarrea, todo tiene un uso. Y entonces ese es precisamente lo que debemos aprender de esta sabiduría Sí. ancestral para aprovechar estos productos sin destruir el bosque y que generen bienestar para las comunidades. No sé, de pronto puedo estar equivocado en eso. ¿Cuál es ese límite cuando hay un uso y una destrucción? ¿Cuándo Mm. empieza uno a tener como conciencia, bueno, en medio de lo que está haciendo ahí, como conciencia, pasé una raya, ya estoy destruyendo, no estoy usando, estoy abusando? Mm. Como cuáles son esas señales de alarma que le pueden dar a uno esa noción? Sí, eso es algo, digamos que muy particular de cada ecosistema, ¿Ok? porque los ecosistemas son frágiles.
Uno cree que, por ejemplo, la Amazonía es indestructible y es supremamente frágil, ¿no? Una intervención humana mal hecha pues, puede desbalancear eso. Eh, o, por ejemplo, introducir una especie que sea invasora. También puede acabar pues, con ese equilibrio natural que hay en ese Ujú. ecosistema. Pero hay un ejemplo muy chévere que Sí. conozco, que es el de Guatemala. O sea, en Ah, Colombia siendo un país tan rico en temas de recursos naturales y con tanto potencial, ¿sí? Pero no somos una potencia forestal hoy en día. O sea, tenemos mucho por hacer, eso sí, pero digamos, la gente no ha aprovechado los recursos maderables de manera sostenible. Y aquí viene el ejemplo de Guatemala. a ver. En la región de la biosfera, de la Reserva de Biosfera Maya en Guatemala, en Petén, eso está entre México, la zona de Yucatán, entre México, Guatemala, Belice, esa zona. Eso es espectacular, Eso es güey. espectacular, Eso pero es lo que impresionante. hizo Guatemala es realmente un ejemplo mundial, Ok, que lograron en algún momento que tenían sus reservas forestales, eran como parques nacionales, ok. pero la deforestación avanzando todo el tiempo, ¿sí? Acaparadores de tierras, ganadería, todo lo que vivimos acá, ¿no? Hace 25 años dijeron, ¿cómo podemos detener esta destrucción que está sucediendo en los bosques de esa región? Entonces crearon lo que se llaman las concesiones forestales comunitarias. Concesiones forestales Entonces comunitarias. digamos que había pequeños asentamientos, pequeños poblados de personas que vivían de la agricultura o cosas así, pero no vivían de la madera. La Ok. madera la explotaban grandes corporaciones que llegaban, se llevaban la madera y ellos veían pasar los troncos que se los llevaban para otro lado, pero no, como que estaban destruyendo ese ecosistema. Con las concesiones, Ok. el gobierno les dio una licencia para aprovechar un área. Entonces, digamos que hay comunidades que tienen concesiones de 50.000 hectáreas. Conozco una que se llama Huachactún, que tiene una concesión, no recuerdo bien si son 50.000 hectáreas de bosque. Uno dice 50.000 hectáreas es un área considerable, Sí, ¿no? no, Entonces, esa pequeña comunidad tiene una asociación y ellos administran eso no es de ellos, eso sigue siendo del gobierno, pero el ok. gobierno le dio una concesión por 25 años. Entonces dijeron, bueno, para que ustedes tengan esta concesión, lo primero que deben hacer es un plan de aprovechamiento forestal. O sea, ¿cómo van a aprovechar ustedes eso para no destruirlo? Para garantizar que en 25 años ese bosque siga estando ahí en pie y que no se acabó, Sostenible. pero que ustedes puedan Ujú. aprovechar algo de eso. Entonces hicieron un plan de aprovechamiento en el cual pues hicieron unos inventarios forestales para saber qué tenían, qué podían aprovechar, encontraron que habían maderas de altísimo valor, como la caoba, como el cedro, que tienen un valor comercial grandísimo. Entonces dijeron, bueno, si tenemos una población de caoba y cedros en esta área, no los vamos a talar todos porque se acabó la que nos quitan la concesión al otro día. Entonces, en el plan de aprovechamiento dividieron todo en cuadrantes y cada cuadrante lo aprovechan en un quinquenio. Entonces, en 5 años Ok. vamos para este cuadrante, a los 5 años vamos para el cuadrante siguiente y así, ¿no? Cuando dan la vuelta, el primer cuadrante que aprovecharon ya está recuperado. Pero la otra cosa es que no talaban el cuadrante completo, sino por cada hectárea talaban un árbol. Un Un árbol árbol por por hectárea. hectárea. Wow. Únicamente un árbol por hectárea. Entonces dijeron, pero ¿cómo va a vivir la gente talando un árbol por hectárea? Bueno, ahí es donde viene el tema comercial, Ok. porque no es talar el árbol y véndaselo a un carpintero para que se lo lleve, sino que es hacer todo el encadenamiento. Entonces trajeron, bueno, ¿quién nos va a pagar más por este árbol? Ya listo, hicieron los contactos, ahí la organización con la que trabajo tuvo mucho que ver. Chévere. Hicieron los ¿Qué? contactos Pues con las el empresas. nombre. Rainforest Alliance es Ok. una Súper. ONG internacional. Entonces, listo, hicieron contactos con las grandes empresas que compran madera de muy alto valor como esa, en este caso para hacer guitarras. Digamos, Ok. empresas muy reconocidas de guitarras, dijeron, compramos la madera, pero no nos venda el tronco completo, véndanos las piezas preparadas ya. Entonces, esta comunidad aserran la madera y venden las piezas ya listas para la fábrica de guitarras. Venden otras piezas para fábricas de pisos, entonces le venden ya el piso casi que terminado. O sea, están dándole valor agregado a esa Valor. madera Ok. para que ese árbol que ellos cosechan por hectárea les dé el máximo beneficio posible y aprovechan todo, o sea, no desperdician absolutamente Absolutamente nada. nada. Entonces, de esta manera logran que el bosque siga ahí,
el bosque se regenera solo. O sea, ese árbol que talaron a los 5 años ya está, ya el bosque tapó ese Mm, huequito. Y el modelo ha sido tan bueno que el año pasado esas concesiones cumplieron 25 años y hoy el gobierno les dijo, tienen otros 25 años de concesión para que sigan cuidando estos bosques de la manera que lo han cuidado. Pero entonces ahí es donde se ve que proteger no es dejar quieto el bosque. Y es ok, algo que aquí en ok, Colombia, ok. hay que hacer. Yo creo que hay un Uf, interés sí. digamos, del gobierno por hacer eso, que es la gente tiene derecho al aprovechamiento de los bosques de manera sostenible. O sea, no es ir a talar un bosque, pero sí aprovechar los recursos maderables también Ujú. y los no maderables, porque esos árboles si no se aprovechan, cumplen su ciclo y se mueren, no se aprovecharon. Un árbol no es eterno, un árbol tiene un ciclo de vida Sí, también. sí. Entonces hay que aprovecharlo cuando sirve, cuando Ok. es aprovechable y que las comunidades aprendan a hacer eso. Entonces también hay un tema de cooperación. O sea, los gobiernos no pueden hacer eso solos, ni la empresa privada, ni las comunidades, ni las ONGs, todos unidos bajo una misma causa, que es el manejo sostenible de esos recursos. Si Ok. las comunidades aprenden a hacerlo de manera sostenible, si la cooperación internacional, las ONGs, los gobiernos, todos se comprometen a hacer ese encadenamiento comercial, ese modelo va a ser exitoso. Por ejemplo, aquí, ¿qué falta en Colombia? Por ejemplo, organizaciones como Rainforest, eh, ¿qué papel juega ahí? ¿Qué le falta al gobierno de Colombia para pasar un poco del dicho al hecho? De que, por ejemplo, esas ideas, como, ¿qué hacer en Colombia, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica para seguir esa vía, para conectar como a estas comunidades que generen valor, no solamente exploten, pero generen valor y conectarles con esas corporaciones que aprecien ese Mm. valor? Yo creo que las piezas del rompecabezas están ahí. Ok, Lo que falta es pegarlas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, organizaciones como Rainforest Alliance, cumplimos ese rol, como de cohesión, decir, venga, señor gobierno, ok. señor comunidades, tenemos esta experiencia de 30 años trabajando y mire los resultados, entonces, con base en esas lecciones aprendidas del pasado y de a veces ensayo de error también, ¿no? Mm, Tenemos ya esa experiencia para venir a decir, hagámoslo de esta manera, pero se necesita inversión, mucha inversión, o sea, esto no es barato, pero la inversión de dónde viene, el sector privado internacional tiene interés. O sea, nosotros tenemos contactos con empresas que tienen interés de hacer las cosas, pero se necesita que otros actores también cumplan con su papel. El gobierno, el papel del gobierno es la política pública, ¿no? ok. Diseñar una política pública para que eso sea posible. Las comunidades también tienen un papel, o sea, trabajar, por ejemplo, en la legalidad, ¿no? Que no estén ligados a cultivos de uso ilícito, sino que vean realmente una opción en esto y que se interesen. Realmente que un productor, para que un productor se interese por este tipo de cosas no es tan difícil. Es un Sí. productor quiere, yo conozco muchos productores que están comprometidísimos con el tema de la sostenibilidad, pero les falta ese apoyo. Entonces, si hay apoyo Mm, institucional, si hay apoyo, si hay políticas públicas adecuadas, si hay inversión y si hay organizaciones que brindan esa asesoría para que esto se haga, esto se puede hacer. Es que nosotros podemos cambiar la historia si queremos. Necesitamos es ponernos de acuerdo todos, sentarnos y hacer un plan conjunto. Eso ok. es. Y, o sea, va más allá, o sea, el dinero tremendamente importante, pero existe más la necesidad de un acuerdo en comunión. Eso es Sí, como, y eso podría ser el punto de quiebre. yo creo que ¿Qué sí. hace falta para ese acuerdo? O sea, porque si están las piezas, Mm, eh, o sea, ¿quién convoca esas piezas? ¿Se han mm. convocado Lo que pasa es que tal vez en el pasado no había llegado el momento, ¿m? ok, Porque Colombia ha tenido unos momentos, digamos, históricos que, que no han permitido que eso suceda, ¿no? O sea, hemos tenido un conflicto armado en sí, Colombia que lo tenemos aún, sí, que es una barrera importantísima que hay que superar y ojalá en Colombia se logre un consenso para que haya paz y que esto permita que la gente haga algo, porque si no hay paz, no hay nada. mm, Entonces, si ese conflicto sigue por otros 100 años, nunca vamos a lograr ese desarrollo. Entonces, esa es una primera ok, cosa que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que también este es el momento de pensar en
esa etapa de Colombia como un país que sí debe ser sostenible. Si hablábamos hace 50 años, en Colombia se pensaba era que había que ir a la Amazonía a talar y a tomar y a hacer fincas. El Sí, desarrollo era ese, ¿no? O sea, de hecho, sí, el gobierno promovió eso sí. hace 70 La años, explotación agrícola, sí. cuando dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que Colombia crezca y que se vuelva autosostenible en temas alimenticios? Váyanse para la Amazonía, el que quiera ir, vaya y tale, y se le titula esa tierra. Eso sucedió y por eso llegaron colonos de todo el país. Uno va al Guaviare y conoce colonos del Chocó, de Santander, de Boyacá. Gente, el Guaviare es un departamento multicultural. Hay gente de todo el país, Ah, sí, pero que llevan no conozco, ahí ya pero 2 generaciones. O sea, uno va y encuentra a los hijos del colono. No encuentra el colono ya está ah, viejito o ya no está. Entonces, no tenía ni idea de eso. claro, ¿no? En Guaviare, los guaviarenses también hay gente que es de allá, pero la mayoría son hijos de colonos, ¿sí? Entonces esos colonos llegaron fue así, promovidos por la fiebre del cultivo ilícito Mm, o porque el mismo gobierno les dijo vaya y tumben. Entonces en esa época pues eso no era posible, ya lo que había que hacer era tumbar. Hoy en día ya somos conscientes. O sea, eso no es porque no es por el gobierno ni es porque el mundo va hacia allá, ¿no? sí, El mundo sabe que si se acaban los bosques nos acabamos como especie. O sea, estamos en un momento de lo que llaman el tipping point, sí. que si la humanidad no reacciona, tenemos un par de décadas de subsistencia y nos extinguimos por el cambio climático. ¿Usted cree en eso? Sí, totalmente. O sea, está comprobado que el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero está generando un aumento de la temperatura y eso va a acabar con la vida en el planeta. Bueno, con la vida humana, por lo menos. ¿Sí? Oye, entramos en un tema Mm. que chévere entrar en ese tema. Cambio climático versus sostenibilidad alimentaria versus toda esta, digamos, volver a la tierra, todo lo que le quitamos, lo que explotamos, esa regeneración, eh, los recursos no maderables. Cambio climático, ¿qué papel juega con todo esto? Pues aquí hay como una ecuación compleja, ¿no? Porque somos más de 8.000 millones de personas. Yo tengo una hija Sí. de 1 año, ¿sí? Mi hija nació en el año pasado, en el 2023, en marzo. Cuando nació mi hija, poquitos días antes, nació el habitante número 8.000 del planeta. 8.000 O sea, millones, estuvo a perdón. punto Casi, casi clasifica de como 8.000 ser el millones. habitante de 8.000 millones y uno dice, hombre, somos demasiados. O sea, cuando uno va, digamos, cuando uno viaja y uno dice, logré atravesar buena parte del planeta en un par de horas en un avión, uno se da cuenta que el planeta es muy chiquito, ¿no? Para tanta gente. Y que realmente hay partes donde no hay nada. Sí. O sea, si uno vuela por encima del desierto del Sahara, puede volar 4 horas y no hay nada. Entonces uno dice, ¿y entonces dónde se va a producir la comida para toda esta gente? ¿Dónde está la seguridad alimentaria del planeta? Entonces la Seguridad. gente diría, no, las corporaciones dicen eso, no, nuestro rol es garantizar que haya comida para todo el mundo y gracias a los pesticidas, bueno, yo no los llamo pesticidas, a los inputs esto ha sido posible alimentar al planeta y en parte eso es cierto, ¿no? Sí. En parte eso es cierto porque se subieron las producciones, o sea, y la seguridad alimentaria de Colombia, que somos 52 millones de habitantes, para alimentar a 52 millones de habitantes se necesitan muchos camiones de comida. Y la mayoría de eso lo estamos importando, no lo estamos produciendo aquí. Eso es lo triste. Productos como el maíz, el frijol, el trigo. Hablando de mi Sí, sí, abuelo, sí. de mi nono Nicolás Mendoza en Cácota, yo iba a la finca de mi nono Nicolás y sembraba trigo. Nosotros corríamos por los trigales así cuando el trigo estaba dorado Yeah. y corríamos, dejamos el Como caminito el así gladiador, como el gladiador que ve la película del gladiador que como uno. gladiador. Dejábamos el caminito y mi nono bravísimo atrás, oiga, pero era una cosa hermosa ver esas montañas con maíz, con trigo, y hoy en día no hay trigo, en Colombia no se siembra una mata de trigo, el maíz, como el 80% del maíz es importado, o sea, no somos un país sostenible, autosostenible, no tenemos seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Entonces uno diría, lo que hay que hacer es producir más, pero ahí es donde viene el problema del cambio climático. O sea, no nos vamos a poner a producir mal para alimentar a todo el mundo y acabar con lo que tenemos de recursos. Tenemos que producir bien para garantizar que no estamos
primero, generando emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, si llegamos a aplicar un modelo agrícola de alto consumo de, de- de pesticidas y de fertilizantes, vamos a generar muchas emisiones. Vamos a acelerar el cambio climático y vamos a deforestar. O sea, ese es el problema de aumentar la frontera agrícola, ¿no? Si yo digo, sembremos más papa, más arroz, más cereales, más frijol, tumben el bosque para sembrar más, pues acabamos con el bosque y se nos acaba el oxígeno, el ciclo del agua, afectamos todo. O sea, lo que debemos hacer realmente es empezar a cambiar nuestro patrón de consumo. ¿Sí? Si nosotros debemos aprender a comprar, por ejemplo, ¿qué compramos? ¿A quién se lo compramos? Si yo compro, yo le decía a mi mamá hace Ujú. poco, me dio mucha risa que nos fuimos para la finca que yo tengo, que es aquí cerquita, es una pequeña ¿Por dónde? parcela, ¿Pero por dónde? aquí en San Juan de Río Seco, Ah, ok. es a 3 horas de Bogotá, Tres. pero es una parcelita pequeñita, Sí, sí. pero llega mi mamá y empieza a sacar del bolso y trajo unas manzanas. Y yo, ay, qué rico, mamá. Y estas manzanas, no, que las compré en el mercado, manzanas de Chile. Sí. Yo le digo, mamá, ¿usted sabe cuánto viajaron esas manzanas para llegar hasta aquí? Sí. Pues hay una huella hídrica, hay una huella de carbono que dejaron esas manzanas por haber pasado semanas en un barco para llegar hasta aquí. Mientras que si hubiera podido comprar las manzanas de Boyacá, Criollitas. pues también hay huella de carbono, pero es menor, ¿sí? Porque viajaron 2 horas hasta llegar a Bogotá y yo las compré. Entonces, en vez de comprar manzanas que vienen de Chile, pues sin, perdón por los que Sí, sí. comercializan manzanas de Chile, pero también hay productores de manzanas en Colombia. ¿Por qué no comprar la manzana nacional que es súper rica, la pera nacional, la ciruela Ujú. nacional, y evitamos un poco esa huella de carbono que generan esos productos importados? Entonces, es saber comprar. Saber comprar. Ese es un primer paso. Ujú, Eh, eh, em, digamos, y en este contexto de la sostenibilidad, digamos que estamos hablando mucho más del tema, digamos, alimentario, agrícola, pero si lo expandimos un poquito más, Nico, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día, en nuestras casas, en nuestras ciudades? Chévere ese primer ejemplo, mm, aprender a comprar, ¿sí? Ser muchísimo. más consciente de Mm, lo que consumimos, de cómo lo consumimos, con quién lo consumimos. ¿Qué más podemos hacer en nuestro día a día? Nuestros hijos de ujú, 1 año, de mi caso de ujú, 11, de 14 años, ¿qué se puede hacer en el día a día para esa sostenibilidad, incluso la regeneración? ujú. Yo creo que es la educación es clave, ¿no? O Ok. sea, y acaba de tocar el tema de los hijos. O sea, si uno le enseña al hijo Ujú, eh, cosas básicas, ¿no? Sobre cómo reutilizar, cómo reducir el consumo de ujú. ciertas cosas, eh, eso se va a quedar en ese hijo y él lo va a compartir. Entonces, eso es No, un primer punto, no ¿no? sé, ahorita que vaya al supermercado con la necesidad, ya, a mí ya me quedó por lo menos el tema de aprender a comprar mejor. Sí, pero ahí ese tema va mucho más allá también, ¿no? Porque hoy en día estamos hablando del tema de trazabilidad. Ok, Y la trazabilidad, para los que no conocen el tema, es conocer el origen de los productos. O sea, ok. es devolverme por esa cadena productiva o cadena de suministro hasta el origen del producto. Si yo me estoy comiendo una papa, bueno, esa papa viene de dónde? ¿De Canadá, de Bélgica, Ujú. o viene de aquí de Ventaquemada o de Zipaquirá? ¿De dónde viene esa papa que me estoy comiendo? Que yo tenga la garantía de eso, que tenga no sé, hablemos de un certificado de origen, ¿no? Ujú. Un registro de nacimiento de esa papa. Si yo Sí. pudiera tener eso, yo diría, ah, hombre, yo como consumidor voy a comprar esta papa porque el registro de nacimiento me dice que viene de Ventaquemada y yo prefiero apoyar a los agricultores boyacenses que los agricultores canadienses, ¿no? Entonces, eso sería un primer paso, ¿no? La trazabilidad, tener esa Trazabilidad. información. Trazabilidad. Y eso es complejo. O sea, lograr tener trazabilidad de todos los productos es difícil porque se necesita información, se necesitan registros. Un productor que esté en el campo lleno de trabajo desde las 4 de la mañana, usted no lo puede decir, siéntese acá, lléneme un registro y quién verifica que eso es real. El productor puede que lo haga, pero ¿quién da como fe? Tocaría llevar un notario, yo doy fe que lo que está diciendo él es real y que este producto viene de tal. Eso es donde empieza uno a jugar oiga, esto es más complejo de Pero lo que uno tremenda se paradoja, imagina. porque de pronto eso es muy difícil, muy complicado, pero por ejemplo, si volvemos al ejemplo de Mm, Guatemala, pues de pronto no tengo que producir un mm, montón de cosas, pero si yo produzco y le doy esa trazabilidad al consumidor, buenísimo. puede que no necesite talar
20 árboles por hectárea, sino uno. Buenísimo. Sí, porque es que esa es una forma de diferenciar un producto, ¿no? O sea, yo puedo decir que mi producto es diferente porque le di un valor, digamos, lo procesé. Ajá. Sí, yo puedo tener, en vez de vender un, un- un mango en fresco, puedo vender una pulpa de Ujú. mango y eso ya es un valor agregado, pero también vendiendo el mismo mango sin procesarlo. Pero si ese mango tiene trazabilidad, Ya hay ya valor. tiene un valor agregado y ya vale más. Pero lo que toca es tener esa cultura como consumidores de pagar más por un producto que tiene eso, que otros no tienen. Y eso es una tendencia mundial también. Hoy en Ok, día hay una reglamentación en Europa, en la Unión Europea, que se llama la EUDR, la EUDR, ok. que es una reglamentación de la Unión Europea para cadenas de suministro cero deforestación. O sea, esa reglamentación ya entró en vigor. O sea, entró en vigor el año pasado, pero se está implementando gradualmente. En diciembre de este año, 2024, todos los productos de café, cacao, soya, carne y leche y otros, creo que caucho también, hay otros, palma, que entren al mercado de la Unión Europea como materias primas o procesados, deben tener trazabilidad y Ya es deben un... tener, cumplir con un proceso de debida diligencia para demostrar que no están ligados a deforestación. Eso es un paso grandísimo, digamos, en el mercado mundial, porque, o sea, para lograr esa Ajá. legislación, eso fue un proceso grandísimo de- en la Unión Europea, la Comisión Europea, pero eso trae unos retos detrás grandísimos. O sea, ¿qué pasa con los productores de café de Colombia? En Colombia hay más de 500.000 familias que producen café y es un café para exportar. Gran parte de ese café va para la Unión Claro, Europea. claro. ¿Y dónde está esa trazabilidad? Pues todo el mundo está hoy corriendo para cumplir con esa reglamentación si no se le cierran las puertas del mercado. O sea, puede que se vuelva como una amenaza para los Ok. productores que llevan años produciendo café, cacao, bueno, de Ujú. todo, y que si no se ponen las pilas hoy, no pueden entrar a esos mercados. Entonces es una carrera que tienen todos los países hoy para cumplir con esa reglamentación, porque una vez entre en vigor a tope, otros países van a hacer lo mismo. ¿Qué pasa cuando el mercado de Estados Unidos, que es el mercado más grande pues para Colombia en muchas cosas, haga lo mismo? Y tenemos información de que eso va para Claro, ese es lado. Sí, una sí, tendencia, eso sí. poco a poco se va, y después que empiecen con reglamentación de cero deforestación, hay otras que también ya se están implementando, que es de temas sociales, de igualdad de Ok, género, ya. de trabajo infantil, de explotación, de trabajo forzado, o sea, cadenas de suministro ligadas a estos problemas tan graves sociales, también van a ser bloqueadas. Entonces, todo el tema de trazabilidad se volvió fundamental en el comercio internacional. Entonces uno dice, para implementar eso se necesita muchísimo apoyo también para esos productores. Nuestra organización hace eso también. Sí, Damos apoyo técnico para que las asociaciones, cooperativas aprendan a hacer eso, pero de eso no sirve de nada si nosotros los consumidores no compramos productos sostenibles. Entonces yo digo, yo voy al supermercado y ajá. veo dos productos, ¿sí? Carne, la carne, por ejemplo, Ok. que es, sabemos que la ganadería es Defecto, sí. desafortunadamente, la ganadería extensiva mal manejada, no toda, es uno de los motores de la deforestación en Colombia. Entonces uno ve que en la Amazonía también hay grandes extensiones de bosque Sí, que se arrasan para poner eso. sistemas de ganadería. Mira, ya sabemos cuando Entonces, se arrasa que todo lo que... necesitamos garantizar que la carne que yo compro no viene de allá. ¿Cómo se hace eso? Con un sistema de trazabilidad que sea creíble, que sea verificable, que le dé garantía al consumidor. Pero hay una forma más fácil también y es empezar a comprar local. Sí, O sea, en vez de ir a comprar una carne que no sé, pues digamos que obviamente en Bogotá es muy difícil, pero ahí están los mercados sí. campesinos. Hay formas de comprar también, incluso hay plataformas hoy en día que yo Ujú. puedo comprarle a un productor y yo sé de dónde viene el producto y Ujú. empieza uno a generar esa Sí. cultura también de consumo local de productos. Eso, por ejemplo, yo ya lo estoy haciendo. No caí en Mm, cuenta, o sea, muchas veces uno lo hace digamos, por mm, esa información que le llega a uno de las redes y me dice, incluso tiene un precio ujú, interesante y todo, y lo estoy haciendo y viene, digamos, de Montería, ujú. certificados, como, entonces, súper interesante. ¿Qué más podemos hacer en el día a día? Es que son muchas decisiones, o sea, en el día a día
desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, estamos tomando decisiones, ¿no? ¿Qué voy a desayunar? Sí. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿De dónde está? La ropa que me estoy poniendo es hecha en Colombia o es hecha en Bangladesh con Sí, trabajo porque infantil? eso sí, O también. qué estoy consumiendo? ¿Sí? Si yo tengo de mis ingresos mensuales, tengo para gastar, o sea, gastar en alimentación, comida, Mm, recreación, tengo para gastar la mitad. La otra ok. mitad es para pagar deudas o cosas así, no sé, depende de la economía de cada quien, pero si la mitad de lo que yo me gano es para gastar en comida, transporte, ropa, yo tengo la capacidad de decidir a quién le voy a dar esa plata. O me voy para un mercado campesino y le doy a un productor de Boyacá para que, por sus frutas, o me voy para una gran tienda de cadena para comprar ropa traída de Bangladesh, o voy a una fábrica colombiana de zapatos. O sea, todas esas decisiones las puedo tomar yo para saber a quién le doy mi dinero. Yo puedo ir al mercado, al supermercado, no voy a decir nombre, pero Sí, al supermercado de menor costo y digo, no, es que este queso es el más barato y a mí me interesa es ahorrar dinero, pero resulta que a veces el queso que vende el señor que trae el queso con todas las normas de higiene, aclaro, ¿no? sí, sí, sí. Una pequeña empresa que haga las cosas bien hechas, que tenga sus buenas prácticas, puede vender un queso un poquito más caro, pero es un queso que primero no Sí. viene con leche importada, ni lactosuero, ni nada de eso, sino que es un queso de leche de verdad y que está contribuyendo con la Ujú. economía local y son la decisión que yo, es la decisión que debo tomar. ¿Compro el queso de Ventaquemada, el queso Paipa, o compro el queso importado con leche lactosuero, quién sabe, entonces, con almidón, ¿no? Un Sí, experto en y queso mucha me agua, decía ¿no? eso. Se llama queso análogo, que es un queso que no es queso. Sí, pues, yo he escuchado algo así que Sí, la cantidad de agua que le meten a eso. es que importan lactosuero, que no es leche, sino es como el residuo de una Sí. leche y le meten almidón. Entonces eso se vuelve otra vez como espesito y de ahí hacen queso. Entonces uno dice, hombre, en eso hay mucho que aprender del consumidor también, ¿no? O sea, no, a veces lo más barato no es lo mejor Ok. nutricionalmente ni lo mejor para la economía del país. Uno dice, Mm, queremos un país que florezca la economía, pues comprémosle a los productores colombianos. Eso es algo como básico, ¿no? de acuerdo. Mm, Chévere, entonces, me queda chévere porque muchas veces yo pensaba, bueno, en el día a día, ¿qué puedo hacer con el agua, con los alimentos? mm, Pero chévere que nos quedemos como, pues yo me quedo mucho con dos conceptos en lo que vamos de esta charla y es aprender cómo hacer más consciente de las decisiones mm, que uno toma en el día a día con todos estos elementos y poder elegir lo cercano, lo local, darle valor como a esos productos pues, que estos artesanos en medio de todo pues generan allí para nosotros darle como valor, como esa coherencia en lo que uno escoge. Y segundo, pues que pues a mí me queda, yo no sé, lo estaba viendo como antes de esta conversación como por un lado diferente, pero este tema de la sostenibilidad, pues además de ser muy importante, pero tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en esas decisiones pequeñitas y cómo podemos ayudarle, digamos, a los que están alrededor de nosotros, ujú. a nuestros hijos, a ser mucho más conscientes de eso. Ahorita voy a cambiar un poquitico como el rumbo de esto, pero seguramente se conectará. Nico dijo el tema de Canadá, ¿no? Sí. En esas, eh, bueno, nosotros tenemos en este país la fortuna de no tener esas estaciones tan marcadas, pero en Canadá sí. ¿Cuál es su experiencia con Canadá? ¿Qué pasó allí? Mm. ¿Por qué se fue? ¿Qué hizo? De lo que pasó allá, qué lo conecta con lo que está haciendo hoy? Eso es una experiencia maravillosa, la verdad. O sea, yo amo Canadá, yo tengo ciudadanía canadiense también Qué y chévere. viví casi 8 años en Canadá. Y es de esos momentos en la vida también en los que uno toma decisiones que cambian la vida por completo, ¿no? A veces hablaba ahorita de las decisiones Sí. que tomo todos los días, que qué café tomo, pero eso no me va a cambiar la vida. Pero hay momentos en que una decisión sí cambia el rumbo de la vida de alguien. Em, y muchas cosas en mi vida se juntaron, ¿no? Desde lo personal, desde lo profesional también. Y también una mezcla de que yo he sido muy aventurero, ¿no? A mí Sí. me ha gustado, sí, ser andariego, conocer, hablar, conocer gente, conocer culturas. Y
y se me metió pues como esa idea de que yo debía irme y tener como una nueva etapa en la vida. Las cosas se dieron, me fui para Canadá y curiosamente recuerdo que cuando empecé a pensar en que a dónde, porque Canadá es un país supremamente grande, dije, ¿para dónde me voy? Entonces dije, bueno, yo en esa época trabajaba en una empresa multinacional de temas de agroquímicos Sí, precisamente y era algo que yo quería claro. como cambiarle Ah, ok. el rumbo a mi profesión y tenía mucha experiencia con cultivadores de papa. Ah, ok. Entonces empecé a buscar, bueno, dónde se siembra papa en Canadá y encontré una pequeña provincia que se llama Isla Príncipe Eduardo. Es la provincia más pequeña de Canadá, Prince Edward Island. Y allá es donde se siembra la papa en Canadá. Entonces yo dije, no, pues yo me voy para allá, porque Así seguramente con mi random. experiencia voy a conectarme rápidamente. Pues hice un poquito más de investigación y me di cuenta pues que era una provincia muy pequeña, las Ok. oportunidades para un inmigrante no son fáciles y aparte de eso, sí, era un estilo de vida un poco distinto al que yo me imaginaba. Entonces decía, bueno, voy a ir para una ciudad cerca, me voy a ir cerquita. Entonces busqué Halifax, provincia de Nueva Ah, Escocia, la ciudad, una ciudad canadiense sobre la costa del Océano Atlántico, ok. de las provincias marítimas de Canadá. Y yo dije, pues esta me gusta, me parece que es Cercano como ahí cercano. Dije, bueno, a de la aquí isla. me puedo conectar rápidamente y me fui para Nueva Escocia, para Halifax en el 2006. Llegué en un invierno, o sea, llegué en marzo. Justo. Bienvenido. Llegué el 6 de marzo del 2006 a Canadá y no Hijo conocía a de pucha nadie. madre. No tenía ni un amigo, o sea, yo me fui así, con algo de ahorros, pero sin amigos, sin conocidos, sin nada. Y entonces dije, bueno, aquí empieza una nueva vida. Yo di un paso, salí del aeropuerto y dije, de aquí para allá todo es nuevo para mí. Y así, digamos que empecé esa etapa, adaptarme al clima, adaptarme al tema cultural, que en Colombia eso es algo que para nosotros es complejo porque nosotros no somos un país multicultural dentro de Sí, nosotros, ¿no? pues, sí. De la costa, de Nariño, del llano, de los paisas, son muchas culturas en un Ah, solo país. Pero cuando llego yo a Canadá y empiezo a ver asiáticos, árabes, europeos, latinos, todos mezclados en un país, para mí eso fue primero algo súper interesante y también de mucha adaptación, ¿no? De aprender el inglés. Yo llegué a claro. una provincia donde se habla inglés, entonces yo llegué con un inglés básico y empezar a mejorarlo. Entonces entré a estudiar inglés a una escuela, digamos, una escuela pública, una escuela secundaria, o sea, Ah, ok. fue curioso porque el gobierno, acá hay un mito, ¿no? Que uno llega para Canadá y le dan todo, De ¿no? Que todo, le dan ¿no? Sí, casa, sí. carro y beca. Sí, sí. Eso no es cierto, o sea, lo único que Le pagan a uno por ir, más o menos. sí, que le regalan todo y que se llegó al paraíso. No, realmente el gobierno canadiense lo único que me dio a mí fue ese curso de inglés. O sea, Ah, dijeron, ok. me hicieron un examen de inglés, dijeron, usted está en este A la nivel, secundaria. váyase a tal escuela y estudia allá. Y listo, usted ya está listo para empezar a integrarse a la sociedad canadiense. Entonces yo me fui a estudiar a esa escuela y Ok. era una escuela secundaria, o sea, chinos de Sí, colegio, sí, sí. pero había como unos salones aparte donde estábamos Ah, ok. los de English as a Second Language, que es un programa, y ahí estuve como 6 meses, ¿no? Ahí conocí gente de todas partes. El único que hablaba español era yo. Entonces ese fue como el primer paso de esa etapa. Y luego a partir de ahí empezar a hacer una nueva vida, conocer amigos, encontrar una fuente de ingresos, o sea, buscar un trabajo, buscar qué hacer y empezar a proyectarme también. Curiosamente, nunca trabajé en el sector de agrícola. ¿No? Nueva O sea. Escocia no es una provincia muy agrícola. Es una provincia donde hay otro tipo de oportunidades, Ok. pero no en la agricultura. Terminé convirtiéndome en empresario, pues no una Ok. gran empresa, pero tuve un negocio que era la contratación de trabajadores temporales. O sea, yo contrataba gente y estas personas iban a trabajar a diferentes sectores, digamos, sectores de servicios. Y era súper interesante porque yo llegué a tener empleados colombianos, cubanos, Buenísimo. peruanos, Increíble. de Nicaragua, de México, del Medio Oriente, de Afganistán, de Irán, de todos esos países No, qué de- locura. y empezar a tener como recuerdo mucho un empleado, ¿Sí? Cherno Barri, de Sierra Leona.
Cuando yo conocí a Cherno, él acababa de llegar de Sierra Leona, llegó como refugiado Ah, ok. porque él estaba amenazado de muerte. Bueno, su familia fue asesinada en Sierra Leona por una guerra que había allá. Sí, 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 eso Y es él llegó, conflicto. o sea, llegó allá a empezar de cero. Y Cherno fue trabajador mío por varios años y cuando yo me devolví de Canadá yo le heredé parte de ese negocio a él ¿Ah, sí? y él ahora está muy bien. Incluso ahí trabajando ahí conmigo conoció a su esposa y otra refugiada que venía de Liberia y se casaron y tiene una familia hermosa y hoy en día le ha ido muy bien a Cherno, afortunadamente. Entonces, eso fue una parte de mi vida en Canadá. Ok, También tuve la oportunidad de estudiar. ok, Estudié administración de negocios ok, y eso también, esas decisiones que cambian vida, porque cuando estudié allá, hubo un programa de intercambio para una universidad en Holanda, como un curso de verano como de un mes. ok. Entonces hicieron un concurso para que el que se ganara ese concurso, el college le pagaba todo ese curso en Holanda por un mes, con pasajes, comida, todo, matrícula, todo. Pues yo apliqué y me gané un cupo. Entonces, No. entonces me fui a Qué Holanda bueno. un mes a estudiar negocios internacionales allá, en la Universidad de Hanse, en una ciudad que se llama Groningen, en Holanda. Y entonces ahí conocí a unas personas también del college donde yo estudiaba Ok, y empezamos como una amistad muy interesante. Ellos hacen proyectos también, el college donde yo estudié se llama el Nova Scotia Community College, ok. NSCC, y ellos tienen proyectos en varias partes del mundo. Entonces dijeron, ah, no, en Colombia queremos hacer cosas, queremos conectar con el SENA y queremos empezar, por qué no empezamos y usted puede ir a representarnos? Y entonces yo vine a Colombia a hacer como una consultoría pequeñita con ellos, pagado, o sea, venir a Colombia pagado por, yo decía, "Uy, qué maravilla, venir a Colombia así". Y me encantó esa experiencia. Ok. Yo como que empecé a venir más a Colombia. Yo venía acá 6 meses, pero después dije, bueno, con eso vine un par de veces también y luego también sucedió algo y es que el gobierno canadiense tiene un programa de cooperación internacional, Ok, tiene una agencia de cooperación internacional, se llama Global Affairs Canada, GAC, GAC, ok. y, y ellos tienen proyectos. Entonces, un proyecto muy grande en Colombia a través de la Embajada de Canadá en Colombia y yo apliqué para ese proyecto y me gané pues el cargo de gerente de ese proyecto, de gerente operativo de ese proyecto. Y ahí dije, no, ya, me quedé en Colombia, ya. Entonces regresé después de 8 años en Canadá, regresé ya, digamos, 100% establecido en Colombia, ya llevo 10 años, 11 años acá desde haber Ok. regresado. Y la experiencia en Canadá, pues, me enriqueció muchísimo. O sea, fue ese conocimiento, aprender mucho de lo que es el mundo, visto desde otro ángulo, De acuerdo. ver cosas que nunca había visto, pues, Mm, y cosas también duras que también enseñan, pero abrir oportunidades diferentes. Hoy, sí, hoy eso me cambió, por ejemplo, la perspectiva profesional, porque ahora yo trabajo es en eso, en el tema del desarrollo, en la cooperación internacional, en los proyectos de cooperación internacional que tienen un enfoque sostenibilidad, de agricultura regenerativa, de temas sociales. Trabajamos muchísimo temas, por ejemplo, como la equidad de género y la inclusión social, que son temas que necesita realmente el sector rural colombiano. Y ese es el mundo en el que me muevo ahora, ¿no? Llevo ya desde que llegué de Canadá trabajando en esta área qué chévere. de la profesión. Mm. Nico, no sé, yo ahorita, pues, digamos como por mi trabajo, por lo que yo hago, tengo mucha conexión con gente joven, gente, qué sé yo, que está recién ingresándose a una organización y que tienen dudas, por ejemplo, de migrar. Y muchos de ellos, por ejemplo, tengo a una sobrina muy cercana que quiere incluso migrar a Canadá, que exploran. Mucha gente tiene ese concepto de migrar a Canadá. ¿Qué consejo, qué recomendación, qué puerta tocar, qué creer? Aquí me gané la Mm, lotería, casa, carro, beca, fuera de esos mm. salarios. ¿Qué hay que tener en cuenta desde la experiencia de Nico? Bueno,
Yo creo que este sueño de ir a otras Sí, partes, muchas personas tienen sí, eso en este momento. De hecho, miraba hace poquito en las redes una colega de trabajo que hace años no veía y publicó la semana pasada que se fue para Canadá. Y Mm, entonces está feliz poniendo sí, fotos, ta, ta, sí, ta, porque llegó en el verano, o sea, sí, llegó en los gozosos, ¿no? sí. Espere que llegue el No, invierno. sí, sí. Pero el Pero 7 consejo, de cada 10 latinos jóvenes quieren irse sí, a explorar sí, un nuevo eso país. es un dato 7 de cada 10, interesante, sí. sí. Yo conozco bastantes personas y yo siempre les digo, pues siga su naturaleza, su instinto, porque no todo el mundo está hecho para esto. Yo recuerdo cuando yo me fui, le pregunté a un amigo, le dije, ¿es que usted no se quiere ir? Él me dijo, ¿usted por qué se quiere ir? Ajá. Y le dije, no, pues por conocer, por aventurar. Y yo le dije, ¿usted es que no se quiere? Me dijo, no. ¿Usted es capaz de pasar toda su vida aquí sin salir? Me dijo, sí, yo estoy feliz acá. Hay gente que no tiene eso, entonces si no Esa tienen eso, inquietud. irse a buscar fortuna porque sí o por temas económicos, no lo hagan. Ok. Hay mucha gente que lo hace por plata y tal vez ese no sería una buena idea irse porque hay que pagar impuestos, hay que gastar, o sea, así como se Sí. gasta y ganarse la plata no crece en los árboles, ni es el mito que le dicen que usted llega a Canadá y le regalan carro, casa y que eso es, que es un país deshabitado, eso no es cierto. Canadá es un país grandísimo, pero tiene 35 millones de habitantes y hay competencia laboral, hay que ganarse un puesto, eso no es que se lo regalen, si usted quiere un carro, tiene que primero adquirir una buena historia crediticia, si no, no le van a dar nada y nadie se lo va a regalar. Usted lo puede comprar a crédito, pero no se lo van a regalar. Lo mismo una casa, lo que usted quiera, tiene que ganárselo. Entonces, no lo haga por plata, hágalo porque usted quiere vivir una experiencia nueva, enriquecedora y aprenda a disfrutar cada cosa de lo que usted vea. Si está en invierno, disfrute el invierno. Disfrute las nuevas opciones de comida que le dan. Disfrute interactuar con gente de otros países y no reniegue es que esto es diferente, aquí las cosas no son como se hacen en Colombia. Ujú. Porque eso es algo que a mí Sí, me pasó. Yo recuerdo el ok. primer mes que estuve allá. Mi primer amigo fue un señor de Holanda, Hans, Ok. y Hans tenía como 80 años en ese momento. Y, y yo empecé a decirle, es que aquí esto es tan difícil, tal cosa. Incluso sacar una fotocopia es difícil porque no hay misceláneas en la vuelta a la Sí. esquina ni nada de eso. Y él como que me vio renegando mucho y me Ajá. dijo, Welcome to Canada. This is not Colombia. Welcome to Canada. Y como que yo abrí los ojos y dije, él tiene razón. O sea, yo debo adaptarme porque yo Sí. decidí venir acá. Y tengo que adaptarme a la comida y al estilo de la gente. La gente no se tiene que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar a esta cultura nueva. Me tengo que adaptar al clima, a los horarios, a todo. Y si uno se adapta, seguramente la experiencia va a ser exitosa. Ese es el consejo. Chévere. Y para ir como en la recta final, volviendo al campo, Mm. a eso que lo une, que lo apasiona, que apasiona a otros, que inspira a otros. Jóvenes, insisto, como pensando en este tema, cómo meterme en el campo me llama la atención, pero eso no es rentable, ahí yo no puedo hacer una vida, pero que tienen esa inquietud, ¿sí? Que sí tienen esa inquietud de vivir del campo, de aprovechar el campo, de rejuvenecerlo, de hacerlo sostenible. ¿Qué recomendación a un joven que está con esa idea ahí metida en su cabeza? ¿Qué consejo? ¿Qué Bueno, recomendación? lo primero es que crean, porque sí es posible. Conozco Ok. muchísimos ejemplos de jóvenes exitosos en el campo, en diferentes sectores. Por ejemplo, en el café, Mm, conozco gente que están haciendo, digamos, una vida alrededor del café, conocí hace poco una persona en el Huila, en la Argentina Huila, ok. que es hija de productor, entonces conoce el mundo del café desde la cuna y compró su finca, entonces se volvió productora y entonces después estudió para ser barista y catadora, entonces obtuvo el Q-Grader, que es como Ujú. el grado que le dan a los catadores, Eso, el grado de el, catador. Y entonces empezó a producir su propio café y a comercializarlo ujú. o sea, empezó a trabajar, no solamente se quedó en que yo produzco y dejo que otros hagan el resto, sino que empezó a trabajar desde otros eslabones de la cadena, ¿no? La Ujú. transformación, la comercialización.
incluso los baristas. O sea, hay muchos jóvenes en el café que les gusta el barismo y el barismo es un mundo fascinante. O sea, no Sí, es sí, no, solamente, está o súper. sea, hay alguien que no sepa qué es barismo, se imagina que es servir tragos en un bar, pero Sí, no, no. el barista es el que realmente le da ese toque final a todo el trabajo que tuve ahí para atrás a ese café. O sea, si yo me tomo Es un una café, responsabilidad. yo me tomo un café y de ahí para atrás hay muchísimas manos que hicieron posible ese milagro, ¿no? Que yo me tomé esa taza de café, desde el productor, el que sembró, el que cultivó, el que cosechó, el que secó el café, el que lo vendió, el que lo comercializó, el que lo tostó. Pero el barista es el que dice, bueno, ahora sí toda esta magia la vamos a poner en una taza de Sí, café. Y hay muchos jóvenes metidos en el barismo. sí. De hecho, hay una escuela de barismo del SENA en Pitalito, creo que queda. Y, ¿La o escuela sea, queda allá? sí, Ah, sí. bueno. Entonces, me parece excelente ese proceso. O sea, los jóvenes que se meten por ahí, conozco muchos casos exitosos. Pero en el mundo del cacao, que yo me muevo ahora también en Sí. el mundo del cacao, conozco muchos jóvenes exitosos en eso, que también incursionan en lo que es la transformación del cacao hacia el chocolate o que venden cacao especial. Conozco gente que exporta cacao a chocolateros, digamos, chocolaterías gourmet en Europa con pequeños volúmenes, ¿no? Microlotes de cacao. De No hay que vender, nuevo, no hay que vender contenedores, de nuevo este pequeños concepto. volúmenes y jóvenes que lo hacen posible. Jóvenes que trabajan el tema de la tecnología. Hoy en día que la tecnología está en todo, la inteligencia artificial, todo, los datos, en el sector agrícola la tecnología, hablábamos hace un rato de la Ujú, trazabilidad, sí, lograr eso se necesita tecnología y para eso sí. hay muchos jóvenes que tienen emprendimientos para brindar Súper chévere, servicios claro. a asociaciones, a alcaldes locales para levantar polígonos, para levantar bases de datos, para todo el tema de trazabilidad o para el tema de mapeo, bueno, hay muchos temas de planificación predial que también se hay que hacer en el sector rural. Todo ese tema de mapeo, de imágenes satelitales, de trazabilidad, Qué los chévere. jóvenes ahí tienen una mina de Ujú, oportunidades que realmente no es algo que vaya a ver en el futuro, es que ya está. ya. Entonces, los jóvenes que se quieran meter por ahí, hombre, Sí, aquí hay, en la Universidad Distrital, hay unos programas interesantísimos de temas de sistemas de información ok, geográfica. O sea, hay mucha área de acción por ese lado. Pero el ok. tema agrícola nunca termina. O sea, uno puede ser empresario del tema agrícola con lo que quiera sembrar. O sea, Colombia tiene la ventaja que uno puede sembrar lo que quiera y todo se da, siempre y cuando sepa innovar y se conecte con los mercados. O sea, no se quede Ujú, aislado en su finca haciéndolo solo. Incluso asóciese, ¿no? Hay muchas ujú. asociaciones, pero que no sean asociaciones de papel, que solo sean para pedir recursos, sino que sean asociaciones dispuestas a hacer la tarea para comercializar y comercializar bien. Ujú. Nico, mi intención con este podcast es llevar a gente que seguramente mucha gente lo conoce a usted, pero no es una figura pública. Pero aprender de estas personas me parece algo tremendamente interesante. Usted es una persona muy interesante. Y al finalizar cada uno de estos momentos con las personas que voy a estar invitando, aquí con cada 15 días vamos a tener este podcast. em, Me gustaría cerrar siempre con una misma pregunta. Y es a ese niño allá en el trigo, en Cácota, en Charalá, si usted pudiera devolver el tiempo, un consejo de vida, dos consejos de vida para ese niño, ¿sí? Ese niño para tener una vida, una buena vida. Dos consejos. Lo primero es aprovechar más a los abuelos. Hoy no tengo abuelos y eso me puso un poquito. Sí, sí. Pero bueno, em, los abuelos son Biblias, ¿no? Ujú. Es el conocimiento y esa historia que uno deja perder, ¿no? O sea, yo creo que si yo tuviera la oportunidad de volver el tiempo y hablar con mis abuelos, aprendería muchísimo. Yo creo que eso sería lo que más me hubiera gustado, si devolviera la película. Nico, de verdad, muchas gracias. Yo sabía que hablar con usted era muy potente, muy interesante. No es que tengamos pues la relación del día a día, pero me acuerdo hasta de esa conversación que tuvimos de chiquita en una reunión familiar de Halifax, Mm. de usted metido en la agronomía, en la ingeniería de la agronomía. Todo eso me acuerdo, siempre lo tuve muy presente. Yo hice un listado de las personas como que yo quería buscar y usted estuvo en el top 3. O sea,
siempre los tengo presente como una persona tremendamente interesante. Hoy yo personalmente he aprendido mucho, espero que ustedes también escuchándolo puedan aprender, pero además de aprender, no sé, de seguir, de verlo como un ejemplo para sus vidas y, ¿por qué no?, de seguir un camino, de seguir un camino. Yo creo que todos apostamos por un camino y de pronto hay personas que hoy jóvenes, pero también de pronto no tan jóvenes, de pronto también conozco a muchas personas en ese proceso de jubilación, ¿no? Sí. Que se van, yo les digo, usted no se pensiona, usted se Ujú. jubila. Jubilación viene de irse al júbilo, de volver Mm, a encontrarse como con esa alegría de la infancia. Y mucha gente quiere ir al campo, gente quiere retomar. Encuentro muchos ejecutivos como diciendo, ya, estoy asfixiado un poco de estas ciudades tan caóticas, y se quieren ir a desplazar a ciudades más pequeñas, incluso el campo. Toda esta versatilidad del trabajo virtual nos ha provocado la oportunidad de trabajar desde el campo. Pues chévere que ustedes puedan aquí conectarse como con ejemplos, con realidades, que eso es posible y que vale la pena y que todos podemos ahí vivir eso. De verdad, mil gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Espero volver a invitar, porque creo que en una sola sentada no se hablaban de todos los temas que usted conoce, y chévere que podamos tener debates con otras personas, con otros puntos de vista. Entonces, seguramente lo volveré a invitar aquí a este espacio. Mil gracias, Pues Nico. muchísimas gracias. Es un placer. Creo que lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Ujú. Nos vemos Bueno, pronto. Un abrazo a chao, un todos. gusto. Diomen, muchas gracias, de verdad, mi No, qué hermano. bacano. Uy, no, esa última Mucha pregunta gracias. me Me mató, mató, hermano. Uy, sí. como que volví el tiempo y dije, uy, no, mis abuelos, claro.